¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En este programa especial de La Pieza Clave conversaremos con el presidente de la República, el economista Rafael Correa, para tocar los temas que sucedieron el 30 de septiembre de 2010. Vamos a hablar sobre la sublevación policial, sobre el intento de golpe de Estado y magnicidio. Bienvenidos. Hay días en la vida de un pueblo que están destinados a recordarse como parte de su historia. Días que determinan el antes y el después. El jueves 30 de septiembre de 2010 fue uno de esos. En las primeras horas de la mañana, parte de la policía paraliza sus actividades. Un grupo se tomó el regimiento Quito, dejando la capital desprotegida. Al enterarse de lo que ocurría, el presidente de la República acude al lugar para afrontar el conflicto. El pueblo salió a las calles a defender la democracia. Vidas valiosas se perdieron sin razón. Pero la voluntad popular salió invicta. La pieza clave de esta noche busca saber cuál es el recuerdo y las lecciones que nos dejó el 30S. Todos somos protagonistas de la historia. Imágenes que seguramente muchos recordaremos y con mucha fuerza. Es por eso que ese 30S sorprendió a muchos ciudadanos. Y es que contadas personas sabían lo que iba a suceder ese día y entre esas contadas personas algunos periodistas y medios de comunicación. Es por eso que salimos a las calles a formular la siguiente pregunta. ¿En qué pensó cuando se enteró de lo que pasaba el 30S? Bueno, yo pensé que realmente iba a haber un golpe de Estado. Era un atentado contra el presidente y que querían sacarlo y que querían derrocarlo a él. Que volvíamos a lo de anterior, volver a las mismas prácticas de que cualquier motivo, buscamos algún motivo para librarnos del presidente. Chuta, que nos tenía un golpe de Estado, fue terrible. Bueno, que había un golpe de Estado. Nuestro país siempre ha estado convulsionado y realmente yo pensé que era otra convulsión más. Yo pienso que la mayoría del pueblo ecuatoriano debe haber pensado lo mismo, de que era una guerra civil. Bueno, yo pensé que fue algo brutal porque querían asesinar al presidente. Lo que planeaban, el golpe de Estado, pensábamos que podía hacerse. Que era algo catastrófico para el país lo que estaba sucediendo. Tratar de faltar al régimen democrático. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a La Pieza Clave. ¿Qué piensa usted cuando ve esas imágenes? ¿Pensó usted tal vez que lo derrocaban ese 30 de septiembre? Primero, muchas gracias por esta invitación. Bueno, por supuesto, durante el día nos dimos cuenta que era un golpe de Estado, que no era ningún reclamo policial, que fue la información que tuvimos al inicio. Son las nuevas formas heterodoxas de golpe de Estado, sobre todo en América del Sur. Ya no se va a tolerar un golpe de Estado tradicional como el que sucedió en Honduras en el 2009, militares sacando de la casa a un presidente constitucional y deportándolo del país. Eso no se toleraría, es inconcebible en América del Sur, pero hay otras formas. Lo que le quisieron hacer a Chávez en el 2002, dijeron que había renunciado y se elige un civil, no un militar, ¿no?, para sucederlo, Carmona, presidente de las cámaras. Lo que quisieron hacer con Evo, que tuvo que intervenir UNASUR, los separatistas generaron matanzas y querían entonces ya pedir la renuncia del presidente. Lo que quisieron hacer aquí el 10 de septiembre del 2010 y lo que hicieron en Paraguay, que también se provocaron matanzas, se acusó al presidente de matar gente, reprimir, y como no tenía mayoría en el Congreso, lo destituyeron. Son las nuevas formas que se dan en América Latina en los golpes de Estado, y son los golpes de Estado que han sucedido en nuestra América en el siglo XXI. Y qué coincidencia, todos son gobiernos de izquierda. Así que a nadie se le ocurra pensar, como he manifestado, entre comillas, no se ven las comillas cuando uno habla, que es una coincidencia. Son intentos deliberados para parar los procesos de cambio. Entonces, durante el día, por supuesto que nos dimos cuenta que era un golpe de Estado. Presidente, justamente modelos repetidos, como ustedes lo dicen, en América Latina no ha sucedido esto en gobiernos de derecha. Nunca. Sin embargo, nosotros queremos... La derecha son las dictaduras que apoyan ciertos países. Presidente, queremos resaltar la participación ciudadana de ese 30 de septiembre. Es por eso que lo invitamos a ver el siguiente. Pero le preciso algo más. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que no se trataba de un simple reclamo policial? Apenas logramos entrar al regimiento Quito, cuando nos recibieron con gritos como comunistas hijos de tales y viva Lucio Gutiérrez. Aproximadamente 9 de la mañana Sí. sucedió eso, cuando usted fue recibido con gases lacrimógenas. Vamos a ver el video, vamos a presentarles el video de la pregunta que le formulamos justamente
a Marcia Guzmán. ¿Cómo cambió el Ecuador después del 30S? El Ecuador cambia después del 30S porque la ciudadanía se hace más consciente del poder que tiene para defender sus decisiones. ¡Viva Correa! ¡Viva Correa! Se había en mayoría elegido a un presidente y hubo intereses que todavía no se dilucidan muy bien por la justicia, que querían echar abajo esa voluntad. Es el único presidente que apoyaron. Es el único que no deja robar. Por eso están enojados. Y la defensa de la democracia es lo que nosotros aprendimos, porque así como echamos presidentes del poder, en algún momento, y ese mismo poder fáctico se rehacía inmediatamente, el 30 de septiembre salimos a defender la democracia. Presidente, ¿cómo cambió el Ecuador después del 30 de septiembre? ¿Hay un antes y un después de ese día? Yo sí creo que es un día histórico, un punto de quiebre. Antes, ¿qué pasaba? Había una fuerza, un poder fáctico que debilitaba un gobierno y los ciudadanos salían para darle el golpe de gracia y votar al presidente. Esta vez, pese a que la sublevada era la Policía Nacional Armada, no todos, de 40.000 miembros habrán sido 1.000, la ciudadanía salió por miles, pero para defender el régimen democrático. Yo creo que hubo 3 factores cruciales ese día. La respuesta de la gente, modestia aparte la posición del presidente, que dije, a mí me sacan muerto como presidente, pero no va a ser en absolutamente nada. Y la respuesta internacional, UNASUR, histórico, la reunión ese mismo día en Buenos Aires de 8 presidentes, establecieron la cláusula democrática, rechazaron el golpe de Estado. Entonces fue un claro mensaje a los golpistas de que estos métodos ya no tienen vía, ya no son viables en América Latina. Por eso no es que se van a calmar, van a buscar otros métodos como la marcha que tuvimos a finales de agosto, donde buscaron la represión, un muerto. Ya no apareció la fuerza pública, sino supuestos civiles, supuestos jóvenes, buscando la violencia para ver si reprimía a la policía, si había un muerto, herido, y podían desestabilizar al gobierno. Es decir, los intentos de desestabilización no han pasado, pero como ocurrió el 30 de septiembre, una fuerza armada, la policía, que se sublevaba con ciertos sectores de las fuerzas militares, eso ya no es viable en América Latina. Al menos en Ecuador, a partir del 30S. O sea, se les mostró a los golpistas que esos métodos no pasarán. Presidente, y que conocen que se van a enfrentar con un pueblo que salió a las calles. Por eso, entonces ellos lo van a pensar 10.000 veces. Por eso lo que quieren ahora es hacer enfrentar pueblo contra pueblo, tomándose la representación de los jóvenes. Entonces van en manifestación pacífica a defender al Yasuní. No son ni 600, una ciudad de más de 2 millones. Lo potencia su presencia la prensa corrupta, diciendo que son muchos más, y buscan la violencia para ver si son reprimidos, si hay un muerto, herido, y con eso se desata una ola contra el régimen. No son las nuevas tácticas, ya no policía, ya no cierto sector militar, ya no partidos políticos de frente, sí detrás, pero tratar de enfrentar pueblo contra pueblo. Pero veamos justamente qué es lo que dijo el pueblo ese 30S y qué es lo que dicen ahora. Por eso salimos a las calles nosotros a preguntar y formulamos la siguiente pregunta que la vamos a ver en sus pantallas. ¿Por qué salió la gente a las calles ese 30S? El 30 de septiembre salimos todos a defender la democracia del país. Creo que la gente salió a apoyar al presidente debido a que las autoridades respectivas se volcaron en contra de él. A defender la democracia más que todo, porque estaba en juego, diría yo, el futuro de nuestro país. A defender a nuestro presidente porque estaba detenido. A defender la democracia, sí. ¿Por qué? Porque ya estábamos cansados de todo el tiempo tumbar presidentes que fueron malos, que nos engañaron, y creo que esta vez confiamos y lo queríamos defender. Fue por defender la democracia, fue por defender el formato que estamos siguiendo ahorita con la presidencia y porque ya no sigamos en lo mismo, cambiando de presidente cada mes, cada 2 meses, cada año. Ya estábamos aburridos de eso. Entonces fue más a defender la democracia. Queremos recalcarle, presidente, a usted y al público que nos está viendo esta noche en La Pieza Clave, que justamente todas esas opiniones son recogidas en diferentes ciudades del Ecuador. No hemos manipulado la información, son recolectadas de una forma porcentual y eso es lo que dice el pueblo ecuatoriano respecto al 30S. Un pueblo que salió a defender la democracia, pero también a usted, presidente. ¿Qué le dice a esa gente? Ojalá no manipulen la información, ¿no? ¿Qué dicen? Primero, cómo nadie les cree a los medios de comunicación, porque los únicos que creen que no hubo un golpe de Estado ese día son los medios de comunicación. La gente tiene muy claro lo que ocurrió. Segundo, que hay una conciencia ciudadana de no dejarnos robar lo que hemos logrado.
por unos cuantos aventureros audaces, brutales, criminales, antidemocráticos. Entonces es un mensaje muy claro para estas fuerzas conspiradoras de que en este Ecuador del siglo XXI, en este Ecuador de la Revolución Ciudadana, los golpes de Estado no pasarán. Por eso insisto, no es que dejan de intentarlo, pero cada vez buscan nuevas formas y sobre todo enfrentar pueblo contra pueblo. Hay que estar muy atentos. Y cuando dice el pueblo de que salió a defender a su presidente, que salió a agradecerle lo que le habían hecho, ¿qué siente usted en ese momento? ¿Qué quisiera responderle a cada uno de ellos? Mi Tantos eterna que salieron. gratitud y mi compromiso. Les agradezco muchísimo. O sea, para mí, imagínense la responsabilidad y la inmensa gratitud de ver decenas de miles de personas que espontáneamente, arriesgando su vida, y algunos la perdieron, salieron a defender la democracia, la revolución ciudadana y a su presidente. Eso sucedía, eso es lo que pensaban el 30S hace 3 años. Ha pasado ya 3 años de ese terrible momento de la sublevación policial, del intento de golpe de Estado y de hecho también de un magnicidio. Pero, ¿qué piensan hoy, después de tanto tiempo? Y esto formulamos, esto fue la pregunta que le hicimos a la ciudadanía. ¿Hoy saldría usted a las calles a defender la democracia? Sí, desde luego. Porque usted le dice democracia, pues tenemos que defender siempre la democracia, no podemos ser golpistas ni nada. Claro, sí, porque me parece que tenemos un buen gobierno que está haciendo cosas buenas por el país por primera vez. Por supuesto, la democracia está muy por delante de todas las cosas, porque imagínese usted, si no hubiera democracia, nuestro país en qué situación estaría. No saldría, porque pienso que las personas que salen a la calle es más por política, por hacerse famosos. Desde luego. Y si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo aquel día fatal, lo hubiera hecho. Porque es un derecho de todos los ciudadanos la democracia. No, eso no, así no. Yo pienso que las cosas se las hacen diferentes. No solo hoy, siempre. Todo el tiempo hay que defender la democracia. Sí, saldría a las calles a defender la democracia. ¿Por qué? Porque creo que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos y la democracia es el principio de toda nación para que pueda surgir y para que pueda progresar. Ese es el pensamiento de hoy, presidente, luego de 3 años. Esa es la concientización ciudadana. Se han empoderado de este proceso, con sus errores, con sus virtudes, pero que es nuestro, es de todos. Es la legitimidad democrática. Entonces ya sabemos que lo que ha pasado en ocasiones anteriores, ¿no? Que han venido aventureros para esclavizarnos, caímos de Guatemala a Guaterpeor. Eso no lo va a permitir ya el pueblo ecuatoriano. Es un cambio sustancial. O sea, el 30 de septiembre del 2010 fue algo extremadamente duro, pero como empezamos comentando en esta entrevista, ha sido un punto de quiebre, un antes y después en la historia del Ecuador, donde se dijo nunca más, basta y nunca más, ni un paso atrás, los conspiradores no pasarán. Quiero invitarlo, presidente, a ver la siguiente frase y luego también que observe estas imágenes y luego me comenta, por favor. Veamos. Sol de la libertad o hacia la muerte y si morimos nuestra causa seguirá viviendo. Esto lo dijo Augusto César Sandino, líder de la revolución nicaragüense. Presidente, su opinión frente a eso. La organización en esa época, la Alianza País, era muy incipiente. Entonces esa gente salió espontáneamente y pese a eso salieron decenas de miles, y no solo en Quito, en muchas ciudades del país. Entonces, le insisto, tenemos un nuevo Ecuador. Antes se salía para votar al presidente, ahora salieron hasta arriesgando su vida para defender al presidente. Y justamente, presidente, revisando toda esa participación de la ciudadanía, que lo hemos visto en la opinión ciudadana de diferentes ciudades del Ecuador, también es necesario recalcar la participación política. Por eso nosotros preguntamos a 2 actores políticos cuál es su opinión frente a la siguiente pregunta que formulamos. Adelante. Preguntamos a Andrés Páez y Galo Mora lo siguiente: ¿qué no deberíamos olvidar del 30S? Que no se puede convertir de una fecha aciaga un mito, ni tampoco victimizar a nadie. Que a partir de ese día no se puede crear la figura de un supuesto héroe niño que supuestamente peleaba con la bandera entre los dientes mientras le caían las balas encima.
a la par de que se negaba de salir del hospital en el que supuestamente estaba secuestrado, dando declaraciones a todo el mundo y haciendo conferencias de prensa y hablando con países y saludando desde las ventanas a sus seguidores. Eso es lo que no hay que olvidar, transformar ese tipo de hechos en mecanismos de dominación social y de propaganda política. Lo que no hay que olvidar jamás es que hay fuerzas retrógradas, retardatarias, que siempre estarán atentando contra los procesos revolucionarios y en este caso particular contra la Revolución Ciudadana y contra el gobierno del compañero presidente Rafael Correa. No hay como olvidar jamás que siempre están al acecho, acechando fieras voraces que han perdido legitimidad y que han perdido poder y que tratan a través de oscuras maniobras y aparatos colusorios intentar revertir procesos de esta clase. Al mismo tiempo, lo más dignificante es pensar que fue el pueblo ecuatoriano, y es el pueblo ecuatoriano el que día a día defiende este proceso. Lo defendió el 30 de septiembre y lo defiende en cada ocasión que es necesario hacerse presente. Creo que esa militancia activa, ya no de un movimiento o de un partido, sino del pueblo, también es importantísimo recordar permanentemente. Por primera vez la gente no sale a tumbar un gobierno, salió a defenderlo. Y lo más importante, creo yo, que queda para la memoria histórica del Ecuador y de América Latina, es que la dignidad de un ser humano es capaz de contagiar la dignidad completa de todo un pueblo. Presidente, lo decíamos en un inicio de este programa, muy pocas personas sabían lo que iba a suceder el 30S, entre esos medios de comunicación y algunos periodistas que estaban ya prácticamente este calados. señor que salió hablando tontería también. ¿Quién manejó políticamente el 30S? Mira, nosotros lo tenemos muy claro. Una cosa es saberlo, otra cosa es poderlo demostrar, pero hay evidencia muy fuerte. Por ejemplo, muchos de los acusadores eran miembros del partido Sociedad Patriótica. Cuando entramos al regimiento Quito a las 9 de la mañana y nos dimos cuenta que no era un reclamo policial, sino un movimiento político, la gente nos gritaba comunistas y vegetales, pregúntale a Galo Mora, que estaba conmigo ese rato, era secretario de la presidencia, y viva Lucio Gutiérrez. Entonces creo que queda extremadamente claro quién estaba detrás de todo esto. Y que luego trataron de tomarse también espacios de poder. Tenemos información, no podemos verificarla con datos duros, pero perfectamente creíble, coherente, consistente, de que ahí estaban ex jefes de inteligencia militar que se reunieron en el Valle de los Chillos, de ahí coordinaban muchas cosas. Más adelante le vamos a preguntar al presidente si está de acuerdo con este desarrollo judicial, si se ha hecho justicia, porque ha pasado tanto tiempo, existen tantas evidencias y todavía no hay todos los culpables que deberían estar. Pero es que se trató de tapar todo. Recuerda que la investigación la hace la propia policía. Contraloría fue a revisar el rastrillo de la policía y nos faltaba una bala, de acuerdo a la policía. Es decir, se dispararon resorteras seguramente el 30S. Entonces ha habido una impresionante operación de cierto grupo de policía para dejar todo en impunidad. Pero, ¿qué nos queda el 30 de septiembre? Que fue la pregunta original y por lo que se presentaron las dos entrevistas. Con respecto a la primera, pues, el diputado Andrés Páez es tan brillante y profundo que me deja sin comentario. No va a perder el tiempo con un envenenado cuya mala fe solo es superada por su incapacidad. Pero creo que Galo Mora dijo cosas muy valiosas. Queda la dignidad de todo un pueblo. Esto no es Alianza País, es todo un pueblo que no va a permitir que nos arrebaten nuevamente lo ganado, nuestra democracia, los avances del país. Quedó, ¿no?, el mensaje de un pueblo en pie que no va a permitir que nos roben lo ganado. Se ha empoderado de este proceso. Por eso hay un antes y un después al 30 de septiembre del 2010. Presidente, el formato de la pieza clave es también la participación de llamadas en vivo y es por eso que vamos a dar paso a Maribel desde Guayaquil, que se identifique, Maribel, su nombre y su apellido y cuál es la pregunta para el señor presidente. Adelante, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Maribel? Cuéntenos, tiene un minuto. ¿Qué tal, economista? ¿Cómo le va? Mi nombre es Maribel Muñoz, la llamo desde acá de Guayaquil. Llamaba para felicitarlo porque por primera vez tenemos un presidente que no salió corriendo como Lucio Gutiérrez, ni que lo sacaron a cacerolazos, precisamente porque están haciendo las cosas bien. Y le cuento que si yo hubiera podido salir a las calles acá en Guayaquil a defenderlo, que lamentablemente no pude, hubiera salido a defender mi voto, pero lo hice desde aquí, llamando a todo el mundo que podía. Y si podemos salir y defender la democracia que usted nos ha dado, porque por primera vez nos informamos lo que es cada sábado con las mentiras que nos meten en los periódicos y usted las desmiente.
Por primera vez sabemos que el petróleo es nuestro y que no se lo llevan cargado. Lo felicito, economista, de verdad, por las escuelas, los colegios, por las universidades y por todos los hospitales. Sinceramente, suerte y ojalá pueda volverse a lanzar a la reelección. Créame, que acá mucha gente en Guayaquil lo apoya. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Maribel. Que le va a dar un infarto a los sufridores de siempre, como el que acaba de salir en televisión. Pero en todo caso, Maribel, le agradezco muchísimo sus palabras. Nos llenan de energía. La dignidad se contagia. Y nunca me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero creo que la postura del presidente ese 30 de septiembre también fue fundamental para el fracaso del golpe. Algo que dijo Maribel muy importante es que ese día para ella se había dado cuenta de varias mentiras o informaciones falsas en los medios de comunicación. ¿Qué hubiera pasado, presidente? Pero no ve la barbaridad que acaba de hablar este genio, que como yo pude asomarme una ventana, entonces no estoy secuestrado, estoy turisteando. Como me podía comunicar por teléfono, que habíamos mantenido los celulares y tenía 3 o 4 guardias de seguridad que habían podido llegar conmigo y teníamos cerrada la puerta del tercer piso. Entonces, como nos podíamos comunicar, no estábamos secuestrados. Para este genio, que además es abogado, imagínense qué clase de abogado, o sea, no estar incomunicado es no estar secuestrado. Brillante, que darle el premio Nobel a la física, química, todo junto, por lo brillante que es. Esa es la opinión de Maribel, que nos llamó en vivo desde Guayaquil, a quienes agradecemos. Recuerden Para que me refiero a la opinión de cierto asambleísta, le insisto, cuya mala fe solo superada por su incapacidad. Presidente, tenemos más intervención ciudadana, las opiniones de diferentes puntos de nuestro país. Vamos a presentar el siguiente video para que usted conozca qué es lo que... ¿Cuántas veces iba a pedir trabajo y que lo apoyemos a este señor al inicio del gobierno? ¿Cómo debemos Algún día recordar escribiré los toda la ecuatorianos historia, el 30S, para que el país sepa la verdad. Deberíamos recordar ese día como un día de muy profunda pena, porque ese día el Ecuador perdió demasiado con el intento de golpe de Estado que hubo. Me parece que un día muy lamentable. Una fecha más, nada más. Como algo muy triste y muy penoso, ya que se perdieron muchas vidas. Bueno, recordarlo como una situación que no se debe dar nunca jamás y que en realidad esto el país no lo debe vivir en ningún momento. El 30 de septiembre lo debemos recordar como un día que se realizó una rebelión que nunca debe existir en contra de un sistema político. Bueno, deberíamos recordarlo como un evento oprobioso realmente en el que se rompieron ciertos órganos constituidos de la democracia en el país, se atentó contra la democracia y es un hecho nefasto realmente. Habría que condenarlo desde todo punto de vista. Existe la opinión de diferentes personas, pero sobre todo gente joven, presidente. ¿A usted cómo le gustaría que estas generaciones, las próximas generaciones, recuerden el 30 Por supuesto, un día extremadamente triste, el más triste de nuestro gobierno. 5 muertos, entre ellos un universitario desarmado que fue a rescatar a su presidente antes de que empiece el rescate militar. Entonces, los que dicen, ¿quién ordenó disparar? ¿Cuánto cinismo? A Juan Pablo Bolaño mataron antes, incluso el rescate, porque disparaban a diestra y siniestra. Un día tremendamente doloroso en que se mezclaron las mayores vilezas, ¿no? Cobardes con armas que les había dado el pueblo, disparando a sus conciudadanos con las más grandes noblezas, gente exponiendo su vida para rescatar a su presidente, los más grandes heroísmos con las más grandes cobardías, gente que pateaba en manada a los ciudadanos indefensos. Y todavía siguen esas vilezas, esa deshonestidad, ¿no? Al tratar de negar lo innegable. O sea, un día muy doloroso, pero fructífero, porque insisto, esas muertes durísimas no han sido en vano. Ecuador cambió, y yo creo que cambió para siempre a partir del 30 de septiembre de 2010. Nunca permitiremos a los ciudadanos que nos vuelvan a robar todo lo ganado. Y cómo olvidar, presidente, que el 30 es a partir de las 4 de la tarde un grupo pequeño de policías intentó entrar a la habitación donde estaban ya armados. Por eso nosotros... No, 2 veces intentaron entrar, en 2 oportunidades. Eso queremos conversar con usted más adelante porque en ese momento tenemos otra llamada justamente aquí de Quito. Muy buenas noches, vamos a dar paso. Recuerde que tiene 1 minuto para su reflexión o la pregunta al presidente de la República. Adelante. Sí. Buenas noches. Eudomilia, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Eudomilia Chalaco Moreno, pues yo lo felicito al presidente Correa porque no se dejó el 30 de septiembre como los otros presidentes que salieron corriendo, ¿no? Y pues en mi casa y yo principalmente estamos listos para apoyarle en todo momento. Gracias, Eudomilia. Gracias. Y adelante, siempre Gracias. alegre con sus... Dios le pague, van a creer que están preparando las llamadas.
Son llamadas al azar, por si acaso. Sí, son llamadas al azar. Eso sí tienen que dar el nombre, ¿no? Y Para de hecho queremos responsabilizarse de lo recalcar que que, presidente, le preguntamos, vamos a tener, le comentamos cómo es la estructura del programa, nosotros no filtramos ningún tipo de llamadas y las opiniones también, todas son recogidas de diferentes lugares de nuestro país. Así opina el Ecuador. Vámonos a la siguiente frase. Presidente, quiero que usted también nos acompañe. Vamos a ver qué nos dice la siguiente frase para luego reflexionarla. El cobarde solo amenaza cuando está a salvo, se lo dijo Johan Goethe, poeta novelista. ¿Qué siente al momento de esas imágenes? Su reflexión. No entiendo la miseria humana decir que todo fue un teatro. Me parece algo increíble, pero futuras generaciones nos han de juzgar. Y con respecto a la frase de Goethe, yo creo que jamás se debería amenazar. Tan solo, por ejemplo, en mi caso, hacer cumplir la ley, el Estado de Derecho, sin amenazar jamás, no hay necesidad. Presidente, justamente hablando de su rescate, hay aproximadamente un poco más de 40.000 policías en el Ecuador. Un grupo pequeño ese 30 de septiembre se sublevó, salieron a las calles a desestabilizar y a intentar un golpe de Estado. Sin embargo, la gran mayoría sí cumplió su servicio. Seguramente ahora al ver estas imágenes sentirán algún tipo de sentimientos de rechazo, tal vez hasta vergüenza de cómo se actuaron sus compañeros. Es por eso que nosotros quisimos también preguntarle a quien estuvo como jefe del operativo de su rescate, señor presidente del coronel Lenin Bolaños, el jefe del operativo de rescate, a quien le formulamos justamente la siguiente pregunta. ¿El rescate al presidente fue una evidente muestra de valor? ¿Qué recuerdos tiene? Me acuerdo, en esa época hicimos la oración y los dije a mis compañeros, el que quiere ir con nosotros, con las políticas, en este caso de mi comando, fueron claras, no utilizar el armamento en ningún momento y vamos a tener la protección de los escudos balísticos de seguridad, que son escudos que están preparados para poder hacer una resistencia con un calibre menor. Nadie, absolutamente nadie dispara. Si nos disparan, qué pena. Eso tomamos nosotros el riesgo como profesionales. Y es ahí donde nosotros nos comprometimos en el tema de país. Yo voy a ir a la cabeza y si mala suerte nos disparan, nos decaes. Cierto es que nos recordamos nosotros cuando intervenimos, nuestra familia es lo superior, nuestra esposa, nuestros hijos, tenemos compañeros que ya tienen sus nietos, entonces esa particularidad que nos da más fuerza, porque nosotros estamos haciendo nuestro trabajo desde el punto de vista de interés del país, de interés de institución y de interés ciudadano. Por eso es lo que le decía inicialmente, nosotros el 30 de septiembre como policías a la vez estamos tristes, pero también estamos felices, porque el Estado recuperó, en este caso el país recuperó la tranquilidad, y eso es lo que determina dentro de la satisfacción de nosotros como policías ecuatorianos. Imágenes, presidente, justamente en el momento de su rescate que demuestran que no todos quisieron el golpe de Estado y que la gran mayoría en realidad fueron valientes que estuvieron frente a ese operativo. Nosotros nos salva la vida el grupo GOE, que llegó al tercer piso y nos empezó a dar seguridad a las 4 de la tarde. Si no, probablemente las fuerzas amotinadas que intentaban entrar para liquidarnos lo hubieran logrado. No recuerdo haber tenido la oportunidad de agradecerle al coronel Bolaños personalmente el heroísmo suyo y de sus hombres. Valga esta oportunidad para así hacerlo. Muchísimas gracias. Yo le dije el 30 de septiembre se dieron las más grandes cobardías y los más grandes heroísmos, las más grandes vilezas de unos pocos y las más grandes noblezas. Ahí tiene un ejemplo de heroísmo y nobleza, que también desmonta las mentiras, ¿no? ¿Quién ordenó disparar? Usted ve cómo le ordenan no disparar en el más duro de los dilemas, enfrentar a sus propios compañeros. No disparar y si les disparan, qué pena. Es decir, casi una misión kamikaze. Pero así fue el heroísmo que se vivió por parte también de grandes policías, grandes militares aquel día. Y que también se dieron muchas muestras de personas leales ese día, presidente. Mire, un capitán Alex Guerra, que yo lo pienso todos los días, está rehabilitándose en Estados Unidos, de las fuerzas especiales, rescata al presidente, se quedan sus compañeros adentro, regresa, para salvarlo les meten un balazo en la espina dorsal, parapléjico. Hoy con mucha fuerza y voluntad está recuperando el movimiento en las manos, en las piernas. Y si usted le pregunta de presentarse de nuevo una situación similar, ¿volvería a actuar como actuó? Sin dudarlo. Es un ejemplo que inspira a todos nosotros, ¿no? Entonces, grandes héroes aquel 30 de septiembre del 2010. Pero también grandes cobardes, y cobardes que todavía rehuyen su responsabilidad. Presidente, lo invito nuevamente a leer y a reflexionar sobre la siguiente frase. En esta ocasión, una frase que lo dijo el Che Guevara. Veamos.
póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre. Esto lo dijo el Che Guevara, presidente. ¿Sí sabe cuando lo dijo, no? Aquí está, mátenlo por si la vean, mátenlo si tienen poder, mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre, con armamento escondido. Presidente. Bueno, el Che Guevara eso lo dice en la Higuerilla, donde había sido capturado vivo. La pena de muerte no estaba permitida en Bolivia, pero el representante le hacía la orden de asesinarlo. Estaba capturado vivo y el sargento que va a matarlo, ¿no? Enseguida el Che sabe que va a matarlo, incluso había tenido que beber. Sargento que luego fue operado de cataratas, me parece, y recuperó la vista en Cuba, ¿no? Esa es la venganza personal de verdaderos revolucionarios, como decía el comandante Tomás Borges, comandante sandinista, su torturador. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. En todo caso, mire, todos sabíamos a qué nos enfrentábamos cuando aceptamos este reto de cambiar verdaderamente el país. La democracia pues es permitida por las oligarquías, el establishment, hasta que haya el riesgo de que cambie algo. Si no, hay que desestabilizar, matar, etc. Cuando yo estoy hablando de ese balcón, ¿no? Ustedes no saben todo lo que nos gritaban. Galo Mora estaba ahí, pregunten. Todo ¿Qué lo que nos sentía en ese gritaban. momento cuando estaba en el balcón y todo lo que O sea, le yo decía el trataba de presidente? explicar y gritaban viva Lucio Gutiérrez, comunistas hijo de tales, muérete, etc. Y ya sabíamos que se estaban dando saqueos en otras partes del país, que habían abandonado sus deberes los policías nacionales. Por eso digo, mátenme, pero incluso falta una parte donde digo, pero no le hagan esto a la patria. Presidente, para mí es imposible separarme de esta pregunta que le voy a hacer. Más allá de usted ser presidente de la República, también decía Allende, ser joven y no ser revolucionario es hasta biológicamente contradictorio. Pero como hija, o en el caso de tener un esposo, como esposa, escucharlo desde ese balcón y decir eso, realmente son momentos difíciles. ¿Usted pensó, presidente, que lo podían matar ese día? Nosotros estamos preparados a morir ese día. Y creo que en esto, no quiero asustar a mi familia, tal vez está viendo este programa, pero incluso como católico, me estar preparado a morir cualquier rato, ¿no? Y hacerlo limpios de corazón, si volviéramos a nacer con la convicción de que volviéramos a vivir nuestra vida de igual manera. O sea, a mí no me interesa perdurar, me interesa vivir. Creo que tengo una vida muy intensa. Y por supuesto, es muy frágil el límite entre valentía y temeridad, entre también, por supuesto, entre prudencia y cobardía. Ya la historia sabrá juzgar, pero le insisto, estamos en un entorno bastante hostil, nos gritaban de todo, no dejaban hablar al comandante en jefe de la policía, el presidente de la República, y sabíamos que ya deliberadamente, porque tampoco es que fue espontáneo, se estaban produciendo saqueos, ataques a los ciudadanos, etc. Así que mátenme, pero no le hagan eso a la patria. Presidente, y justamente como usted lo está diciendo, dentro de un ambiente hostil, usted también dio declaraciones un par de veces, y declaraciones que quiero que usted las vea porque el tono en que usted las dice y las palabras que se dicen son realmente impactantes. Vamos a recordarlas, justamente las declaraciones que dio el presidente a los medios públicos durante el 30 de septiembre. Veamos. Quiero decirles que mi amor por la patria es infinito y que donde esté siempre amaré a mi familia. Y yo sabía que estos eran los riesgos y que valió la pena, que no se preocupen. ¿Y salgo como presidente o me sacan como cadáver, compañero? Al momento de escucharlo, presidente, le decía en este momento, sabía que esto podía suceder y que valió la pena, da la impresión que es el final para usted. Lo que quería decirle, nosotros creíamos que íbamos a morir en un momento dado. 2 veces intentaron tumbar las puertas. Veíamos francotiradores por los techos, teníamos ya la noticia de que maten a ese sujetal, llévenla a Nono, hoy día no sale vivo ese tipo, etc. Entonces en un momento dado creímos que íbamos a morir. En el momento del rescate nos dan una lluvia de balazos. O sea, fue un milagro que el equipo de la presidencia salga indemne de tremenda balacera. De hecho, en la caravana donde pensaban que salía el presidente, porque finalmente salimos por atrás, sí hubo miembros de la seguridad heridos en las piernas, brazos, los carros llenos de balazos, etc. Yo lo que quería transmitir el mensaje es que no tengan lástima por mí. O sea, yo sabía el reto al que me enfrentaba. Y si tú no tienes, si no hay nada que valga, algo por lo cual valga dar la vida, esa vida no vale la pena. Entonces, yo estoy dispuesto a dar mi vida por la patria, no había que tener lástima. Sabíamos en lo que nos metíamos, íbamos a morir cumpliendo nuestro deber y, bueno, tal vez es una forma digna de dar la vida por lo que uno cree, por sus ideales, ¿no? Dios nos acompañó, salimos incluso ilesos, fue prácticamente un milagro, pero le insisto, no tenemos nada de que arrepentirnos y eso era lo que quería transmitir al país.
que hicimos lo que teníamos que hacer, sabíamos los riesgos que había y como dije en ese momento, podrán cortar las flores, pero no impedir la llegada de la primavera. Lo importante es que el proceso continuara. Presidente, nuevamente abrimos las llamadas, las líneas telefónicas al público que está viendo en este momento la pieza clave. Tenemos a Pablo desde Quito. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Tiene usted un minuto. Adelante. Pablo, buenas adelante. noches. Buenas noches. ¿Aló? Lo escuchamos, Pablo. Buenas noches, señor presidente. Quiero agradecerle por preocuparse de la gente más pobre, más necesitada, de discapacitados. Usted nos ha devuelto la dignidad, la esperanza de vivir al Ecuador. Gracias por todo, señor presidente. Quiero decirle que tengo a mi madre de 95 años. Todos los días mi viejita reza y pide bendiciones, que el Todopoderoso le proteja y le bendiga, señor presidente. Solo quiero pedirle una cosa, un favor, señor presidente. Quédese unos 20 años en el poder. El pueblo lo apoya, señor presidente. Tiene el apoyo de todo el pueblo. Muchísimas gracias por todo, señor presidente. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Gracias, pero la Constitución es muy clara. Y habrá muchos que puedan tomar la foto y la harán mucho mejor de lo que nosotros pudimos hacerlo. Mire, primero agradezcale a su madre, probablemente por sus oraciones, junto a las oraciones de mi madre, mi esposa y mis hijos. Es que estamos aquí ilesos, porque fue un verdadero milagro. Del equipo que estuvo conmigo todo el día, todos salimos ilesos y ustedes pueden ver en los videos, ¿no? Cuando bajamos, nos llueven los balazos. De hecho, cuando el primer intento de salir, apagan las luces, cuando llegan los grupos de rescate, y empieza una balacera dentro del hospital que tuvimos que refugiarnos en la unidad de neonatología que estaba vacía. Luego continuamos, llegamos a la planta baja donde estaba el carro y nos vuelven a dar una lluvia de balas. Fue un verdadero milagro que salgamos ilesos. A mí, hoy día los vi, mi eterno agradecimiento al capitán Ordóñez, al cabo Bolaños, al capitán Quiroga, que no lo vi de mañana, del ejército. Cuando llegamos, el que estaba conduciendo, porque llegamos al carro de la vicepresidenta de la Asamblea, la caravana la bloquearon y la acribillaron a balazos en la parte delantera del hospital, entonces tuvimos que cambiar el plan de escape, bota las llaves y se rinde, sale con las manos en alto, coge el carro inmediatamente el capitán Ordóñez, ese rato teniente me parece. Los dos, cabo Bolaños y el capitán Quiroga, me alzan en peso, me botan en el asiento trasero y se ponen encima mío como escudos humanos y partimos. Entonces fue un verdadero milagro que salgamos todos ilesos y probablemente gracias a las oraciones de su madre, querido Pablo. Así que necesitamos muchas oraciones, incluso para hacer nuestro trabajo mejor cada día. Los inútiles necesitamos más oraciones y de hace rato estoy en primera fila de los inútiles. Sobre los discapacitados, no es que nosotros le devolvimos la dignidad, como dijo Lenín Moreno. Ellos nos devolvieron la dignidad a nosotros, porque habiendo maltratado a las personas con capacidades especiales, fuimos todos nosotros los que perdimos la dignidad. De hecho, va a ser una campaña muy bella que se llama Es por ti, o sea, es por nosotros, la gente que no tiene discapacidades, etcétera, que hay que ayudar a las personas con capacidades especiales. Es nuestra dignidad, es nuestro sentido de sociedad. Y yo quisiera recalcar una cosa más, ¿no? Porque siempre me gusta aclarar esto. Yo no me creo ni héroe ni mártir, cuidado. Hice lo que creí, eso sí, tal vez una de las escasas virtudes que tengo, cumplir siempre con lo que creo mi deber sin importar el costo. Hice lo que creí que tenía que hacer, pero no soy ni héroe ni mártir, lo único que quiero es servir a mi patria. Presidente, vamos a darle paso a otra llamada que tenemos en este momento. Se trata de Freddy desde Tungurahua, que también están observando la pieza clave en la entrevista con el presidente Rafael Correa. Freddy, usted tiene un minuto para entregarnos la pregunta al primer mandatario. Adelante. Buenas noches. Bueno, la verdad, un saludo al presidente, igual a usted, Mauricio. Pues la verdad, felicitarle a Rafael y agradecerle por todo lo que ha hecho por nuestro país. La verdad, o sea, él ha sacado la cara, ha sido valiente aquí en nuestro país, igual afuera cuando hubo el problema con Colombia y siempre, o sea, a Ecuador le ha puesto en el mapa en el mundo. Ahora todo el mundo habla de Ecuador y sabe que aquí hay gente que lucha por salir adelante, lucha por cambiar este país, porque por querer cambiar todo el pasado horroroso que teníamos con los políticos de antes. Y la verdad, le agradezco y ojalá sigamos todos el ejemplo suyo, la juventud, todos los niños, o sea, para poder salir adelante y hacer nuestro país mejor. Gracias, Rafael. Gracias, Freddy, por tus palabras tan generosas. Patricito, tampoco me creo ejemplo de nadie, así que sepa discernir entre, como canta Alberto Cortés, mis numerosos y profundos abismos de mis escasas cumbres doradas, y sigan las cumbres doradas, no los abismos que los tenemos y mucho. Quiero hacer una corrección, lapsus lingüe, porque conozco muy bien
y lo recuerdo muy bien, al cabo Bonilla de la policía, que fue el que me rescató, ¿no? Y se puso escudo humano, y es Bolaños. Seguramente me confundí un lapsus lingüe con Juan Pablo Bolaños, que fue el estudiante de 21 años, asesinado cobardemente cuando fue a rescatar al presidente. Pero usted ve, el cabo Bonilla y en ese entonces teniente Ordóñez, que conduce, los dos eran policías. Así como había policías cobardes que mostraron un abuso, una brutalidad, una miseria humana impresionante para patear a sus conciudadanos, disparar a su presidente, también hubo policías heroicos dispuestos a dar la vida por ese mismo presidente. Presidente, a través de las redes sociales también nos acompañan y están atentos a lo que usted está diciendo durante este programa especial que hemos preparado de la pieza clave. Tenemos un tuit de Samantha y ella justamente se refiere a esto. Nos dice, no hay mal que por bien no venga. Aquel día maduramos y aprendimos a defendernos. Al fin pusimos en el poder un verdadero líder. Eso dice Samantha a través de su Twitter. ¿Qué dice, presidente? Eso siempre dice mi madre. No hay mal que por bien no venga. Y es lo que dicen los empresarios, ¿no? Que toda crisis surge de oportunidades. Yo quisiera oportunidades sin muchas crisis. Pero bueno, también hay que sacar fuertes lecciones de aquí. Y como dice, pues, la ciudadana, ¿no? Aprendimos a defender lo nuestro. Entonces creo que, insisto, como decíamos hace un momento, fue el día más triste de nuestro gobierno, pero también uno de los más fructíferos, un altísimo costo. Pero el país cambió y cambió irreversiblemente. Los golpistas, los conspiradores no pasarán. Ya saben que se van a tener que enfrentar a todo un pueblo decidido a no perder lo ganado. Presidente, diferentes mensajes a través de las redes sociales, el Twitter sobre todo, que están atentos escuchándolo. Tenemos a Rosa Díaz también, quien dijo, no se olviden de los héroes del 30S y un reconocimiento a sus familias. Nunca me olvido. La prensa sí se olvidó porque lo utilizó. Acuérdense cuando dijimos que íbamos a conmemorar el primer año del 30S, dijeron que íbamos a bailar sobre los cadáveres. Hubo 5 muertos directos, no, porque también hubo muertos en los saqueos, decenas de heridos, centenas de personas que hemos ayudado, ¿ya? Y siempre van a encontrar 2 o 3 inconformes. A eso lo sacaron en televisión para decir que no habíamos hecho nada. Prohibido olvidar, utilizándolos antes del 30 de septiembre del 2011, cuando íbamos a conmemorar el año. Pasó eso, fue un éxito total, la convocatoria, se olvidaron del asunto. Nosotros jamás nos olvidamos. Si quiere, repito los nombres de los 5 muertos, Juan Pablo Bolaños, su madre Olga Fernández, que siempre estamos en contacto, Froilán Jiménez con su madre, sus hermanas, sus hermanos, Jacinto Cortés con su madre, su padre, sus hermanas de Santo Domingo, Darwin Panche con su madre que estuvo doña Amada, estuvo tremendamente enferma, hicimos lo que pudimos para ayudarla, y Edwin Calderón, que murió en un incidente un poco más confuso en el centro histórico cerca del regimiento Quito 1, cuando empieza un intercambio de balas con ciertos militares. Entonces nosotros no nos olvidamos de los caídos y de los héroes ese 30 de septiembre. Mire, la compañera que intervino, Samantha era, ¿no? Samantha. Anterior habló de líder. Sí, o sea, yo no voy a negar lo que soy. Tengo liderazgo, eso no es malo. O sea, lo que pasa es que todo lo manipula la prensa, ¿no? Angela Merkel, lideresa. Rafael Correa, caudillo. Si Angela Merkel gana su tercera elección es porque hay consenso político, madurez en Alemania. Si yo aquí gano la segunda elección es porque hay dictadura, corrupción, utilizo medios públicos, entonces todo lo manipula. El liderazgo no es malo. Lo que se necesitan es líderes buenos. Liderazgo es tener capacidad para influir en los demás. Si puede influir a los demás para cambiar la mentalidad del país, para recuperar la esperanza, para tener autoestima, para no dejarnos rendir ante tanto negativismo, profeta del desastre, en buena hora. El problema sería utilizar ese liderazgo para servirse de la gente, no para servir a la gente. Tenga la seguridad que mi poco mucho liderazgo, toda mi vida, hasta el último día de mi vida, lo dedicaré a servir a mi patria, a mi gente. Como muchos ciudadanos lo hicieron el 30 de septiembre, que salieron a las calles sin miedo, el heroísmo ciudadano es recalcable hasta este día, tras 3 años sucedido el 30S, y es por eso que también, lamentablemente, ese golpe de Estado, ese intento de golpe de Estado, provocó varias víctimas mortales, como lo decía el presidente de la República, 5 personas, entre ellas un estudiante de economía. Es por eso que nosotros queremos invitarlo, presidente, a ver el siguiente video, porque formulamos la pregunta a la madre de Juan Pablo Bolaños, Olga Fernández. Le preguntamos cómo recuerda Juan Pablo, cuando él vivía, un buen hijo, un buen hermano, un buen estudiante, como persona muy solidaria. De pronto orgullosa por él, pero ese vacío nunca se llenará. Ese vacío permanece. Es como si fuera hoy. Nunca más veré a mi hijo.
Por esa razón yo, como decía, yo agradezco mucho. Tengo mucho cariño a Rubén Peñafiel, a Miguel León. Ellos estuvieron en ese momento cuando yo debería estar, porque yo estaba aquí en la presidencia, aquí afuera, esperando que llegue el señor presidente, mientras mi hijo fallecía. Héroe ha sido toda la vida. Para nosotras las madres, los hijos son héroes para toda la vida. Presidente, sé los sentimientos que genera este tipo, esta no hay dolor más grande que de una perder un madre. Juan Pablo Bolaños y jamás, o sea, doña Olga sabe que como presidente, sin ser presidente, siempre podrá contar con todo mi apoyo, solidaridad en lo que pueda ayudar. Juan Pablo es la muestra de la juventud que salió y que defiende la democracia en el país. Juan Pablo es la muestra de muchas cosas, de esos jóvenes enamorados de un proyecto, esperanzados por la patria nueva, involucrados, es decir, que toman en sus manos la responsabilidad de construir la patria grande. Todos tenemos responsabilidad. Yo como presidente, el más sencillo lustrabotas en la Plaza Grande, el estudiante de Economía, Juan Pablo Bolaños. Pero también es muestra de algo más, por favor, prohibido olvidar, de cuánta hipocresía y cuánta mala fe. ¿Cómo sentir esos insultos, doña Olga Fernández, ¿no? Cuando vienen descarados a decir quién ordenó disparar. Juan Pablo Bolaños cae asesinado por 2 balas criminales antes de que empiece el rescate. Y todavía dicen quién ordenó disparar. O cuando varios medios de comunicación también dicen que debería olvidarse el 30 de septiembre. ¿Qué dicen bueno, las familias de las víctimas? Bueno, eso es lo que están intentando. Pues mire, la prensa libre e independiente. Pues. O sea, usted es periodista profesional, Marius, ¿no cree que el tercer aniversario del 30 de septiembre es una fecha importante? De connotación nacional, de importancia pública. ¿Cómo lo que tienen que publicar los medios de comunicación, mire pues lo que publica. O sea, Diario de Comercio pues saca al líder de juventud de Julio César Trujillo en primera página. El Universo saca el parapente, ¿no? Diario Hoy saca el motocross en Guayaquil. La Hora saca prisión para 38 hinchas del Barcelona. Y no publican siquiera lo del 30 de septiembre, tercer aniversario. En primera página del Universo, parapente, presidente. May. Primera página de La Hora, deportes. Primera página Esa es del la prensa Hoy, libre independiente. motocross. Usted es periodista profesional, trabaja en un medio público, pero aquí no tiene ninguna restricción para dar su opinión, etc. ¿Usted cree que esto es información o es manipulación? Esto es censura previa, impedir que salgan noticias de interés nacional. Por el contrario, los diarios públicos pues se le dieron la cobertura que merecía una conmemoración tan importante como el tercer aniversario del 30. Pero esto es lo que tenemos que soportar día a día. Entonces claramente quieren olvidar, dejarlo en el pasado. Que la gente ni se acuerde de ese día. Nos dicen que tenemos otra llamada al aire. Justamente recuerden que nosotros tenemos las líneas abiertas. Cuenca esta noche también participa con nosotros. Muy buenas noches, adelante, tiene un minuto. Bienvenido. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Yo primeramente quiero agradecer a nuestro señor presidente. Como ecuatoriano me siento muy orgulloso de tener una calidad de presidente como ningún presidente. Y quiero decirle primeramente, señor presidente, agradecerle, porque se puede ver notablemente cómo ha cambiado nuestra salud, cómo ha cambiado la educación, más que todo, en todo nuestro país. Yo tengo un hermano que está en Estados Unidos y ellos hablan muy bien de nuestro señor presidente. Dice que por primera vez hay un presidente de calidad que está sacando la cara por los inmigrantes allá en Estados Unidos. Y no solamente allá, sino en todo el país, en todo el lugar donde están nuestros inmigrantes. Señor presidente, yo le agradezco y como ecuatoriano recalco, me siento muy orgulloso de tener a usted como presidente. Una cosita así, señor presidente, quisiera que se mejore, saliéndome del tema, lo que es la seguridad social, que es lo que es que nosotros como ecuatorianos pues aportamos y necesitamos un buen servicio. A Dios gracias damos que ahora el señor Fernando Correro está ahora al frente del seguro, esperamos que las cosas cambien. Señor presidente, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme y muchas gracias. Y siga adelante, señor presidente. Gracias, Ecuador, Carlos. le apoyamos a usted. Gracias, Carlos. Un abrazo a todo Cuenca. Mire, el Seguro Social ha cambiado dramáticamente. No tiene nada que ver con el Seguro Social ante nuestro gobierno. Ahora está en manos de un cuencano, ¿no? de uno de los ecuatorianos más capaces como Fernando Cocho Cordero. Por supuesto, falta mucho por hacer. Pero lo que se ha hecho es impresionante y lo hizo Ramiro González. El camino recorrido es muy grande, todavía hay fallas. Las expectativas son muy altas, la vara la hemos puesto muy alta. Pero ¿cuánto se ha avanzado? Sobre lo primero, vea, se lo digo sinceramente, o sea, le insisto, hace un momento reconocí que era un líder, pero los líderes somos facilitadores. O sea, los líderes no es que cambian la realidad, la cambian los pueblos. Simón Bolívar, que es mayor líder que él. Pero si no había la voluntad de libertad, de independencia de todo un pueblo, hubiera sido muy poco
lo que hubiera podido hacer Simón Bolívar. Y lo del Faro, si no hubiera habido la voluntad de cambio de todo un pueblo, no se hubiera dado revolución liberal. Y yo que ni le llego a los talones a un Simón Bolívar, tal vez al caballo de Simón Bolívar, ya, y a un Eloy Alfaro, imagínense qué hubiera podido hacer sin la voluntad de cambio. O sea, nosotros en el 2006, por eso nos lanzamos a la presidencia, porque vimos la oportunidad, la gente había dicho basta, y decía presente, estaba hastiada de la decadencia, de la corrupción, de la impunidad, la crisis del 99, 2 millones de personas saliendo por todos los medios, esa tragedia nacional que fue la migración, la partidocracia como que sin nada, la bancocracia seguía dominando al país, traidor tras traidor, entreguista tras entreguista en los gobiernos, en 10 años 7 presidentes. Entonces fue esa coyuntura y bueno, yo como líder, con mi capacidad de liderazgo, con el mensaje adecuado, puede servir de facilitador y catalizador, pero esa voluntad de todo un pueblo de tomar en sus manos el destino. No soy yo el que estoy cambiando la patria, le estamos cambiando los 15 millones de ecuatorianos, entre ellos nuestros hermanos migrantes, querido Carlos. No lo olvide, en verdad se lo digo. Presidente, justamente fue esa crisis del 99 que obligó a que muchos de nuestros compatriotas se fueran a otros lugares. María, pero si me permite acotar algo, porque créame que es uno de los motivos de sana satisfacción. Dígame, presidente, por supuesto. No acabo de darle gracias a Dios y a la vida. Cuando yo llegué, la gente salía hasta nado del país que lo vio nacer, porque ese país le había robado su futuro, sus esperanzas. Eran exiliados a la pobreza, no salían por su propia voluntad, eran expulsados de su propia patria. Imagínense que en apenas 6 años Dios y la vida me ha dado la oportunidad de ver el proceso inverso. Ahora son los españoles los que vienen al país. Entonces, y el Ecuador dándole la oportunidad a los españoles en el caso de la educación, ahora presidente. El flujo migratorio se ha revertido y hay muchos europeos, especialmente españoles, que están viniendo a buscar mejores días en Ecuador. Bienvenido, como ellos nos dieron las manos en esos trágicos días de la migración ecuatoriana, pero eso nos demuestra cómo están cambiando las cosas. Presidente, hay tweets en muchísimas partes de diferentes provincias, Manabí también escribiendo, pero los migrantes que también quieren tener este programa como una ventana para darle a entender a usted, para darle a conocer a usted qué opinan. Pedro Novoa nos dice, soy un inmigrante que creí ser capitalista, hasta ver lo que usted, señor Correa, hace por mi país. Mil gracias por su sacrificio, presidente, es lo que dice Pablo. El gran desafío de la humanidad del siglo XXI es el ser humano sobre el capital. Ese es el desafío también del socialismo del siglo XXI. Vamos a otro tuit, presidente, que tenemos aquí. En esta ocasión... No significa eliminar el capital, significa subordinarlo a las necesidades del ser humano. El problema actual es que el ser humano está subordinado a las necesidades del capital. Es terrible. Vinicio Vargas, presidente, también se refiere en esa noche a través del Twitter. Presi, ¿por qué no ordenó que el ejército rodee el complejo policial y detenía a todos esos policías sublevados? ¿Qué dice al respecto, presidente? Vea, yo no organicé el operativo rescate, pero sí tengo que decir que se tuvo que adelantar, porque la idea era, para evitar bajas, para evitar enfrentamientos, que los insubordinados se sientan tan abrumados por la reacción popular, por el ejército, etcétera, que no ofrecieran resistencia. Nos equivocamos al medio de la mitad, o sea, se pusieron a disparar como locos. De hecho, habían algunos bajo el efecto de las drogas, tenemos videos donde están inhalando sustancias, etcétera. Y entonces venían tanquetas desde Ibarra, pero iban a llegar eso a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya se daban las órdenes, maten a ese desgraciado, maten ese sujetal, intentan entrar al tercer piso, se tiene que adelantar el operativo. Pero las primeras olas de militares van sin armas letales y lo reciben a pura bala. Entonces, probablemente se pudo hacer lo que dice el ciudadano, ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. ¿Ya? Pero lamentablemente se tuvo que adelantar el operativo rescate porque dieron la orden de matar al presidente. Los informes de inteligencia era que se trataba de asesinar al presidente de la República. Y a través de las frecuencias que también se escuchaban las se voces dijo que decían que usted no en la salía radio vivo de ese día. patrulla, por celulares, por todos lados, pero lo sigue negando la prensa. Usted escuchó a este tristemente célebre asambleísta, ni célebre, triste sí, bastante, ¿no? Decir que todo fue un montaje, ¿no? Dando a entender que fue un montaje, o sea, es el único que no ha visto los videos, etcétera. Por eso queremos invitarlo también, presidente, a que vea la siguiente opinión ciudadana. En este caso, otra de las personas que se van a las calles, una víctima, afortunadamente no fue mortal. Estamos hablando nosotros de Jorge Cisneros, que recibió casi 100 perdigones y que aún mantiene 60 en su cuerpo. Le preguntamos hicimos la siguiente pregunta. ¿Siente usted que se ha hecho justicia con las víctimas del 30S? El tema de que el mismo presidente de la República, junto a muchas personas, le acompañamos en el Palacio de Justicia, cuando estaba Carrión y
Y bueno, fue uno de los agresores directos y ni ahí se logró que una persona fuera detenida, ni mucho menos procesada a largo plazo, ¿no? Ni mucho menos los actores intelectuales de esto. Algunas de las personas que estuvimos presentes en ese momento y que sufrimos lesiones verdaderamente fuertes, todo, pues, inclusive está el temor de la represión, ¿no? Gente que tuvo atentados directos que casi de muerte, pues el miedo de que al poner una demanda, cuando esto lo estaba investigando antes la fiscalía con los propios policías que estuvieron implicados, imagínate, ¿no? Entonces es una deuda. Presidente, ¿usted se encuentra satisfecho luego de ver estos casos con los procesos judiciales? Claro lo que dice Jorge, que esto sigue en impunidad y era la debilidad institucional que tenía el país. Estábamos reestructurando servicios de inteligencia, después el bombardeo de Angostura, donde nos dimos cuenta que había unidades enteras de policía que eran pagadas por la propia Embajada de Estados Unidos. Escogía a los directores, obedecían a la embajada y no al gobierno ecuatoriano. Que el que llevaba 10 años al frente de inteligencia del ejército era un traidor a la patria, empleado de la CIA, que probablemente supo el bombardeo y colaboró con datos para que nos bombardeen más certeramente. Entonces tuvimos que reestructurar todo eso, entonces encontró un momento de mucha debilidad. Después del 30 de septiembre, la Fiscalía, la encargada de investigar los crímenes, que son de acción pública, pero ¿a quiénes utilizan? Los propios policías. Y se dieron manera los insubordinados para meter a su gente, para tratar de protegerse. A tal punto que mire cuántos disparos se dieron ese día. Y la Contraloría, cuando va a hacer el inventario del rastrillo, no encuentra una bala perdida. O sea, no faltaba una bala, todo lo habían arreglado. Habían adulterado registros, etc. Insisto, ese día dispararon es con resortera. Se borró evidencia, se dispersaron los procesos jurídicos, 32, 33 procesos, en vez de hacer uno solo. Hubo boicot tras boicot. Por eso hemos tenido incluso que, por decreto, establecer una comisión especial para que investigue el 30S. Pero es que, presidente, policía investigando a policía. Fue un error, pero en esos momentos, o sea, ¿qué otro recurso teníamos? ¿Usted cómo califica justamente el trabajo que realizó en esa ocasión el fiscal general de la Nación, Washington Pesantes? Bueno, yo creo que indudablemente, con el cariño y respeto que le tengo a Washington, tuvo grandes errores. El primer error, dispersar demasiado los procesos. Más de 30 procesos, cuando se pudo consolidar en pocos procesos y hacer más contundente la investigación. Segundo, le insisto, o sea, Washington es muy cercano a la policía y probablemente confió en la policía y la policía lo engañó. Hubo grupos que se dedicaron no a investigar, sino a ocultar todo, a dejarlo en impunidad. Para empezar, en lugar de los hechos, el hospital de policía no lo resguardaron y permitieron que a las 4 o 5 de la mañana el Maceo pase y limpie todo. En vez de resguardar el sitio, ¿no? Presidente, uno de esos casos, dentro de todos aquellos, es el del coronel César Carrión. Existen testigos que aseguraron que cuando usted estaba pasando por el hospital, en la puerta lateral, él ordenó que se la cierre. Incluso le dijo deberían darle cianuro al presidente. Pero antes que me responda, presidente, quiero invitarlo a ver la siguiente fotografía. Veamos. Presidente, en el caso de César Carrión fueron 4 procesados, 3 sentenciados, 2 con 2 años de prisión y 1 con 1 año. César Carrión se encuentra libre, se acaba de tomar una fotografía con el expresidente de Colombia. ¿Qué opina usted cuando ve esa fotografía? El expresidente de Colombia. Yo decía que estaban rompiendo con el Código de Niñez y Adolescencia. Pero en todo caso, ¿quién exculpó a César Carrión? La prensa. O sea, para hacerle daño al gobierno, que se destruya la verdad, la justicia. O sea, ¿cómo saben la verdad? Yo estuve ahí. Entonces, cuando yo veo tanta mentira en la prensa, ¿no? Y cómo la repiten una y otra vez, por eso es que mi total escepticismo con la prensa mercantilista. Este señor Carrión, como le dije, ese día hubo los más grandes heroísmos y las más grandes cobardías, y todavía rehuyen su responsabilidad. Fueron machos ese día, se jactaban, se burlaban, asesinan al presidente. Hay el video, cuando cierra la puerta, y todavía está en el pelotón de seguridad, Alex Casierra, sargento Alex Casierra, que tuve que arrancharle la puerta para abrirnos y darnos pasar al hospital de policía. Él sabía que veníamos y nos cerró la puerta. Luego, cuando ya subimos a la habitación, nos atienden de emergencia, nos suben al 3er piso con mandil de médico. Él no es médico, es abogado a larga distancia, ni siquiera universidad. Hasta que mi equipo, sobre todo mi secretaria, se da cuenta que lo que estaba era obteniendo información y le impide, siendo director del hospital policial, lo botamos de la habitación y ahí sí no volvemos a tomar ni agua que nos habían pasado, ¿no? por temor a que le hayan puesto algo. Y luego afuera hay testimonios de los periodistas que dicen, dale, cianuro ese hijo de tal, ese man se va a morir. Pero no, él es inocente. Además que es responsable, pues él dirigía el hospital policial, era responsable de la seguridad del presidente. Pero así es la prensa corrupta de este país. A César Carrión no le culpó un juez.
lo exculpó la prensa. Y en esa época, todavía no había reforma judicial, los jueces se morían de miedo frente al poder mediático. Hablando de ese poder mediático, señor presidente, aquí se encontró en el país Jeremy Bidwood, quien es un investigador norteamericano que estuvo participando en varios foros, y él de hecho pues asegura que los Estados Unidos ha tenido toda la influencia en los diferentes casos, como usted lo mencionaba, tanto en Venezuela con el presidente Chávez y también con Allende en el caso de Chile, y que también está seriamente, tiene aseveraciones de que lo mismo ocurrió el 30 de septiembre. ¿La influencia de los Estados Unidos detrás de este gobierno, presidente Correa? Bueno, con Allende está más que comprobado, indudable. Con Chávez lo mismo, pues si el embajador norteamericano, el cheerleader pues, del presidente de facto, Carmona. Aquí honestamente no tenemos pruebas contundentes, no podemos excluirlo, ¿ya? Pero no tenemos pruebas contundentes de que haya habido intervención, al menos del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Estados Unidos? Un sistema tan complejo y tan grande que el mismo presidente se entera de lo que hace la CIA. Así que no podemos excluir que la CIA haya estado involucrada, grupos de extrema derecha de Estados Unidos, pero no tenemos pruebas contundentes que haya sido, no tenemos pruebas en general que haya habido involucramiento del gobierno como tal de los Estados Unidos. Por la participación de varios actores políticos, el presidente, que hasta el día de hoy están participando, valga la redundancia, de diferentes anuncios que da el gobierno, por ejemplo el Yasuní TT. Estamos hablando de Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez. Por ejemplo, un día antes del 30S, Lucio Gutiérrez se encontraba en Miami en conversaciones una semana antes en Miami con los Isaías. El 30S también varios asambleístas. Casualmente está fuera del país el 30S. Estaban en un hotel también conversando sobre lo que podía pasar y aseguraban que iba a pasar ese 30S. De hecho, varios celebrando asambleístas... con whisky, Johnny Negro. Entre whisky y whisky. De hecho, varios asambleístas también... ellos firmaron un documento de urgencia pidiendo la amnistía a los policías que participaron, los ya a las 10 de la sublevados mañana, del 30S. Clever Jiménez, jefe de la bancada de Pachacute, pedía la renuncia, no de los insubordinados, del presidente de la República, y no de golpe de Estado. Pero no solo eso, se le olvidó decir, se toman la asamblea y se cuadran ante Gilmar Gutiérrez. Entonces el que manejaba la policía en la asamblea y decidía quién entraba o no era Gilmar Gutiérrez. Presidente, tenemos más tweets. Queremos darle a conocer lo que está diciendo en este momento a través de las redes sociales Sori Constante. ¿Cuántos años más vamos a repasar el 30S? ¿Cuánto se gasta en esta propaganda cada año? Eso es lo que está diciendo Sori Constante a través de Ojalá que muchísimos años repasemos. Y me extraña viniendo una periodista que trate de olvidar la historia, es uno de los más graves errores que puede cometer una sociedad. No quedarse en el pasado, pero sí aprender del pasado para no repetir los mismos errores en el futuro. ¿Y cuánto cuesta? Me extraña también que venga una periodista, porque revise la ley y verá que la publicidad para el gobierno es gratuita en general. ¿Vale la pena? Determinada clase, por ejemplo, los enlaces, etcétera, ¿no? Hay otra propaganda que sí se tiene que pagar, pero básicamente enlaces es gratuito, por ley. Para que el público lo conozca, la ciudadanía tenga claro, porque son también una de las informaciones que se manejan en el Pero así cueste, aunque le duele a ciertas personas, evitaremos que traten, como la prensa mercantilista, de borrar de la memoria de la sociedad ecuatoriana ese trágico 30S. Así le duele a quien le duele. Pero, presidente, ¿vale la pena continuar investigando lo que ocurrió el 30S? Pero por supuesto, el peor daño puede una sociedad la impunidad. Queremos justamente, presidente, por eso nosotros mostrar el siguiente video, porque nosotros formulamos la siguiente pregunta a la ciudadanía. ¿Vale la pena continuar con la investigación de lo ocurrido? Sí, yo creo que sí, porque debe llegarse a fondo quién fue el que inició todo esto, porque hubieron muertes de personas inocentes, podría decirse. Me parece que sí, porque deberían encontrar a las personas, los verdaderos culpables realmente de este hecho, porque paralizaron todo un país. Claro que sí, porque tienen que buscar el responsable de lo que pasó. Tienen que dar hasta las últimas, porque si dejaron eso así, quizás vuelvan a intentarlo de nuevo. Yo creo que eso debe haber quedado hace tiempo ya ahí en el olvido. O sea, ¿para qué darle tantas cosas más? ¿Por qué tanto seguimiento? ¿Por qué tantas cosas? Yo pienso que sí, porque tiene que salir en claro cuáles fueron las personas que están encubriendo o los autores cómplices de ese despreciable hecho. La verdad pienso que no, porque es algo que ya sucedió y ya no se pueden cambiar los hechos para nada, entonces creo que no vale la pena. Claro, para saber cuáles fueron las causas y quiénes estuvieron detrás de eso. Por supuesto, sí se debería llegar al fondo de este asunto, porque no solo es una o dos personas involucradas, deben ser un montón de personas que están detrás de todo esto. Constante. Presidente, ¿vale la pena continuar entonces con esa investigación y se va a judicializar justamente el informe que se realizó en el 30S? Por si acaso, una precisión. Acabo de verificar que la propaganda del 30S, duele a quien le duele, es gratuita.
La ley nos lo permite, ¿verdad? Y no permitiremos a su vez que se borre la memoria un día tan trágico, no para encadenarnos al pasado, para aprender del pasado y enfrentar de mejor manera el futuro. Sobre la impunidad, usted, un cristiano, nos perdona nuestras ofensas como también perdonamos lo que nos ofende, nos debe llevar el amor, pero ese amor implica justicia, ¿no? Y a nivel personal usted puede perdonar una ofensa, a nivel social eso se llama impunidad. Una vez que estén establecidas las responsabilidades, reciban la pena correspondiente a los culpables, pidan disculpas, no al Rafael Correa, al pueblo ecuatoriano, podemos hablar de indulto, de lo que usted quiera, pero sin establecer responsabilidades, sin haber recibido una sanción, aquellos culpables de los muertos, heridos, de los abusos, de la brutalidad, de la miseria humana que se vio el 30 de septiembre del 2010, le insisto, eso tiene un nombre y se llama impunidad y es nefasto para una sociedad. Y por supuesto que los resultados de las investigaciones de la Comisión de 30S trataremos de judicializar todo lo que se pueda judicializar. Eso en cuanto al Y informe dirán de 30S. que es como es persecución, criminalización a protesta social, persecución política, digan lo que le da gana. Mientras yo sea presidente, aquí va a prevalecer el Estado de Derecho y nadie podrá estar sobre la ley. Presidente, tenemos más llamadas al aire en este momento. Me voy en directo, el presidente de la pieza clave, Pedernales, presente esta noche con Rocío. Rocío, ¿cómo está? Buenas noches. Tiene un minuto. Bienvenida. Muy buenas noches. Rocío, a mi querido adelante. presidente, agradecerle por haber defendido nuestro querido Ecuador y agradecerle con el alma, con todo el corazón, las obras que tenemos acá en Pedernales. Y no olvidar, señor presidente, nunca olvidar lo que quisieron hacer estas personas que no son gratas en nuestro Ecuador. No olvidar de Pedernales un beso y un abrazo muy profundo. Señor presidente, nosotros lo queremos demasiado y salimos a luchar esa vez. Con qué fuerza, orgullo de Pedernales, nos embarcamos y nos fuimos a defender el orgullo de un querido Ecuador que es bien merecido que lo tiene usted, ese puesto que tiene, porque nosotros vamos a seguir defendiéndolo con todo, con el alma si es posible. Pedernales siempre estará a su lado, señor presidente, y cuente con nosotros para cualquier batalla, señor presidente. Muchas gracias, mi querido presidente. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias de En todo caso, Pedernales. yo también adoro a Pedernales y a Manaví, ¿no? Y es verdad que cómo se está transformando Manaví en general y Pedernales en particular. En estos momentos Pedernales es la playa más cercana a Quito, con carreteras en extraordinarias condiciones. Y una Así de que las más todos hermosas del país, sin son duda alguna. espectaculares las playas de Pedernales, todos a visitar Pedernales. Claro que sí, bienvenido, así que todos a visitar las Una playas de escuela del Manaví. milenio espectacular también tenemos allá, entre otras muchas obras. Presidente, tenemos otra llamada al aire en ese momento. Víctor, muy buenas noches, desde Guayaquil nos llama, tiene un minuto también, Víctor, adelante. Hola, buenas noches. Yo soy de acá de Guayaquil. Soy el sargento Víctor Hugo Alvarado. El día de los acontecimientos del 30 de septiembre, acá en Guayaquil también se salió a manifestaciones, sino que la prensa nunca sacó nada. Señor presidente, nosotros estamos bien agradecidos por todos los cambios que estaban habiendo en el país. Que Dios lo bendiga, que lo tenga presente en todo momento. Señor presidente, el Ecuador ha cambiado completamente para los gobiernos anteriores que han habido, que han sido unos gobiernos nefastos para el país. Este es el mejor gobierno que tiene ahora el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente, y que el Señor lo tenga siempre presente. Gracias, Que sargento. su ¿No bendición nos dijo sea de dónde es para sargento? toda ¿De su la policía? Del ejército, soy Del sargento del Ejército ejército retirado, señor presidente. Muy bien, gracias. Gracias, sargento Alvarado. Mire, sinceramente, por eso nos sorprendió tanto el 30S, por eso nos cogió desprevenidos. Porque yo esperaba esto de cualquier institución menos de la policía. A pocas instituciones se había ayudado tanto. La policía estaba destrozada. Esa gente no tenía armas, no tenía balas, no tenía escudo. La mortalidad en las filas policiales, ¿cómo ha descendido? Tan solo por haberles comprado chalecos antibalas. Preferían que se muera la gente a invertir en chalecos. Se ha triplicado el sueldo. Entonces fue una sorpresa para nosotros, porque fue la manipulación de unos pocos, eso es psicología social, ¿no? Unos pocos pueden generar un gran caos. Y sabemos bien que en Guayaquil también hubo insubordinación. Sin embargo, no llegaron a los hechos de violencia que se dieron en Quito y en contadas partes del país. Y sobre todo, ¿no?, se sublevaron los policías en el cuartel Modelo, prohibido olvidar. Cuartel Modelo, los que conocemos Guayaquil, está al frente del Colegio Aguirre Abad, ahí donde fue Mary Zamora a sacar a los chicos. Para ver si a alguno le daban un balazo, teníamos una víctima joven y se caía el gobierno. Está grabado. Hay videos. Ya, se les puso el juicio correspondiente, criminalización de la protesta social, persecución política,
¿Y cuánta gente sale a defender esa patraña? Los propios padres de familia, y todavía lo pueden hacer, debieron demandar a este irresponsable que fue a sacar a nuestros hijos cuando al frente de la Aguirre Abad estaba sublevado un cuartel de policía. Y justamente hablando de los jóvenes, presidente, que estaban ese día, tenemos un tuit de Junior Robalino que nos dice a través del tuit: señor presidente, hoy en mi clase de Derecho me decían que no hubo golpe de Estado porque no hubo un sucesor directo. ¿Qué responde, presidente? Brillante, brillante. Entonces, estudiante universitario. ¿De qué universidad? No nos dicen exactamente que qué le devuelvan el dinero nomás. No, pero porque... que el profesor de Derecho el día de hoy justamente hacía esa referencia. Mire, usted puede entrevistar un día a Lenín Moreno, que se encontraba en Guayaquil, un queridísimo amigo, el vicepresidente histórico y leal pues a toda prueba. Cómo le dan palmaditas en el hombro en Guayaquil insinuando que él debería tomar el cargo de presidente. O sea, no han entendido que el objetivo era sacar el peligro mayor, Correa. Cualquier cosa menos mal. Y después venía Lenín Moreno, quien fuera, y después se encargaban de ese. Entonces, como no había alguien definitivo para ocupar el cargo de Correa, no ha habido golpe de Estado. Brillante. Hay que darle a ese profesor de Derecho el premio Nobel. No lo inventamos, el premio Nobel de Derecho. De hecho, presidente, yo estuve ese día en Guayaquil. Por si acaso, en sociología política, querido, ¿cómo se llama el chico que tuiteó? Él se llama Junior Robalino. Querido Junior, dile a tu profesor, ¿no? Primero, que te vuelvan el dinero de la universidad. Segundo, que en sociología política latinoamericana basta la insubordinación de una fuerza armada, policía, militares, etcétera, para considerar eso un rompimiento constitucional y un golpe de Estado. Basta eso. El 30S se insubordinaron policías, fuerzas armadas, se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron carreteros, se tomaron los medios públicos, se tomaron la comisión de tránsito, infiltrados social cristianos, el puente, en ese tiempo Carlos Pérez Perazo, Unidad Nacional, como se llame, ¿verdad? Se tomaron, quisieron sacar los chicos a las calles, pedían la renuncia del presidente, pero no era golpe de Estado, seguramente era también la kermés de los sábados, ¿no? En el jueves. Presidente, estamos ya casi finalizando este programa. Queremos invitarlo a ver la última frase para también hacer una reflexión. Veamos en las pantallas que dice la frase justamente de Salvador Allende, expresidente de Chile: la historia nos juzgará. Presidente. No tengo ninguna duda que la historia nos juzgará y no tengo ninguna duda del veredicto que dará. Y sobre todo a los jóvenes, para terminar. Jóvenes, reflexión. ¿Quién puede olvidar a un Eloy Alfaro? ¿Y quién recuerda a los asesinos de Alfaro? A la prensa amarillista que le decía corrupto, dictador, todo lo que nos dice a nosotros. Y le incito, no soy ni la sombra de Alfaro. Así que si tanto le dijeron al viejo luchador, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Pero ¿quién recuerda a los asesinos de Alfaro, a los opositores de Alfaro? ¿Y quién puede olvidar al gran Eloy Alfaro Delgado? Esa es la reflexión que le dejo a todos ustedes, queridos jóvenes. Presidente, continúan las llamadas ya casi al finalizar el programa de la pieza clave. En esta ocasión es una llamada del Empalme, que también está compartiendo este especial del 30S. Adelante, tiene un minuto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, William. ¿Cómo está, señor presidente? Mi nombre es William Lara, soy del Cantón El Empalme. No sé si me recuerde, usted estuvo en mi casa muy honorablemente cuando usted estuvo en campaña. Solamente era para llamar y agradecerle, porque en mi cantón la delincuencia nos tenía al borde, y gracias a usted y a su gobierno, poco a poco se está dando esto con lo que es el GOE, la policía, y felicitarle porque es el único presidente que hemos tenido de que yo me acuerdo, porque tengo 28 años de edad, y que mis padres me han contado que se ha puesto los pantalones y nos ha dado la fortaleza para creer nuevamente en nuestro país y que cada día sea adelante. Estoy orgulloso porque tengo mis hijos, ellos estudian en unos colegios y escuelas que dan gusto, porque gracias a usted el Ecuador va a cambiar de aquí en adelante, señor presidente. Ojalá me recuerde, usted estuvo en mi casa comiendo y hasta la victoria siempre, señor presidente, siga adelante y no claudique con sus ideales. Gracias, William. Toda esa comida y esa acogida nos
ayudaron a ganar en una sola vuelta. Así que muchas gracias, el triunfo de todos. Un abrazo a la familia. Mira, no nos engañemos, yo soy muy objetivo, falta mucho por hacer. Claro, antes no teníamos una buena escuela, ahora tenemos decenas, centenas, pero hay miles todavía que se nos caen en pedazos. Pero lo importante es que vamos por el camino correcto y vamos rápido. Sobre la delincuencia, Empalme era un centro de ensamblaje de carros robados, donde está involucrado un ex asambleísta prófugo, también perseguido político ahora, ¿no? Después era involucrado en un terrible asesinato. Y no son solo las unidades de policía, sino la importante labor de inteligencia. Pero todavía falta por hacer, Hay mucha delincuencia enraizada en el Empalme, sobre todo en cuanto a robo de vehículos, y eso lo vamos a corregir. Tenemos otro Twitter, señor presidente, otro tuit de Pedro Calderón. Él dice: señor presidente, 3 años han pasado del 30S. ¿Qué cree usted que le duele más a la oposición de ese día? Pero que ya nadie les cree, nadie les hace caso, se hablan para ellos. Todas las bullas son mediáticas. Oye, es increíble cómo manipulan las cosas. Mire, te pongo un ejemplo. ¿Cómo se llama el compañero? Pedro Calderón. Para que vea cómo nos manipula la prensa, ¿no? Si tú ibas a los medios de comunicación, en INTA, que no dejaron entrar los técnicos del ENAMI, que iban a hacer ENAMI, la empresa nacional minera, que iban a hacer el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Dices, todo el mundo está contra el gobierno, todo el mundo es antiminero. Pues bien, INTA es Parroquia García Moreno del Cantón Cotacachi. En esa parroquia ganamos con el 70% de las votos. Los antimineros lograron 11%, es decir, con más de 6-1 les ganamos. Hay 14 comunidades en la zona de INTA. 11 apoyan al gobierno, creen en el gobierno, creen en la minería responsable. 3 manipuladas por presidentes de juntas de Pachacuti y MPD, los tirapiedras de siempre, se oponen. Y esa minoría absoluta es la que hace tanta bulla con complicidad de los medios de comunicación. Entonces ellos saben que no representan a nadie, entonces tienen una frustración enorme. Han intentado con nosotros de todo, el 30S, el Bosco Bizuma el 30 de septiembre del 2009, cuando se tomaron el puente de Lupano, cuando llamaron a salir con carabinas, esas mismas carabinas asesinaron a su compañero. Los periodicazos, las mentiras. Recuerden, antes con 2 titulares del Universo se cae un gobierno. A nosotros nos han sacado 200, pues todos juntos. Y la gente nos cree a nosotros y no a ellos. ¿Te imaginas cómo estarán comiendo cemento? Pero al mismo tiempo, en función de su frustración, viene la maldad, ¿no? Incluso la rabia de esta gente. Entonces son capaces de cualquier cosa. Hay que estar muy atentos. Yo creo que un 30S como tal no se puede volver a repetir, pero muchas otras acciones de violencia, de desestabilización, sí pueden intentar todavía. Presidente, tenemos ya la última llamada esta noche. Queremos nuevamente recordar que estas llamadas se las han ido poniendo al aire a medida que han ido las personas llamando, así que pedimos disculpas a todas aquellas personas que sienten que las líneas están todavía colapsadas, están ocupadas y hemos abusado del tiempo del señor presidente aquí en este programa de La Pieza Clave. Así que vámonos ya finalmente con Quito. Esteban nos llama, también tiene 1 minuto. Esteban, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, señor presidente. Felicitándole por la oportunidad que nos da la nación de poder conversar con usted. Por el 30 de septiembre quisiera opinar que es un día en el cual no debemos olvidar, porque como bien usted lo dice, es un día en el cual pudimos tener las oportunidades de poder seguir con ese proyecto tan ambicioso de continuar creciendo como país. Y a nivel mundial somos reconocidos por tener un presidente con gran capacidad de liderazgo y también con una formación a la cual no le pueden convencer fácilmente de cosas que no están de acuerdo. Y le motivo y le agradezco por representarnos ante un caso muy especial que es el de Chevron, y no dejarnos, porque debemos hacernos respetar como ecuatorianos y como cada uno de nuestros fundadores que lucharon. Eso sería, señor presidente, la intervención. Gracias, Esteban. Ten la seguridad, mi querido Esteban, que siempre defenderemos nuestra democracia, siempre defenderemos la dignidad de nuestro país con todas nuestras fuerzas, hasta la última gota de sudor. Más aún cuando esos ataques vienen de transnacionales inmorales, como el caso Chevron. ¿Cuánto dura el programa, Mariuxi? 1 hora y hemos abusado de su tiempo, como le he dicho, y tenemos aproximadamente como le decía, unos 20 yo cuando minutos llego a la pasados. casa después de las 9:30, lo mismo que llega a las 10, a las 11 o a las 2 de la mañana, ya todo el mundo está dormido. Así que Muchísimas fregado gracias. por 1000, fregado por 1500, así que si usted quiere seguir, si podemos quiere seguir, continuar, no hay tenemos problema. muchísimo más. De hecho, tenemos una llamada más, en todo caso, vamos a darle paso a otra llamada, presidente. Nosotros queremos realmente agradecerle la predisposición que ha tenido. Hemos visto y hemos constatado
que este día, luego de 3 años, el 30S, diferentes medios de comunicación han puesto otro tipo de temas realmente que han sido relevantes. Lo más importante que el tercer aniversario del 30S es el motocross en Guayaquil, ¿no? Reunió 80 pilotos. O el parapente en el caso del Universo. ¿Parapente dónde? Esto en Ancón, Santa Elena, sí, bien importante. Vámonos también con Esta otros es la prensa tweets. que tenemos, compañero. Presidente, tenemos Joa Extra justamente que nos está diciendo: América Latina nunca olvidará el 30S. Fuerza Rafael, un orgullo para todos. Muchas gracias. No Un sé si fuerte América abrazo de Buenos Aires, es esto justamente, qué bueno, Joa qué Extra. bueno. No, sí hay lugares de América Latina donde se recuerda el 30S, pero lo importante es que no se olvide aquí en Ecuador. No permitiremos que se olvide, pese a los intentos de la prensa mercantilista. Invisibilizarlo, ¿eh? Que no es palabra española, pero sí se utiliza en ciencias sociales, invisibilizar, se utiliza mucho. Presidente, ahora sí hemos ya finalizado este programa. Muchísimas gracias por su presencia, presidente, en la pieza. Gracias a usted, Mariusi, y gracias a todos los televidentes y al país y a los jóvenes. Ánimo, ánimo. Le insisto, hay que aprender del pasado, no esclavizarse en el pasado. Y del pasado ver el presente y proyectarnos al futuro. Que nos roben todo, menos la esperanza. El 30 de septiembre del 2010, yo sí creo que cambió la historia de este país, y para bien. Los golpistas, los conspiradores, debieron convencerse, al menos debieron convencerse, que una ciudadanía organizada, una ciudadanía que ha recuperado la autoestima, el orgullo de nación, jamás permitirá que unos cuantos nos roben todo lo ganado. Así que ni un paso atrás, queridos compatriotas. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, Mariusi. Gracias a ustedes también por compartir este programa especial de La Pieza Clave con la presencia del primer mandatario, el economista Rafael Correa. Aquí finalizamos. Soy Mariusi Mosquera y los espero el próximo lunes. Que pasen bien. Muchísimas gracias, presidente. Con infinito amor por mi patria y mi gente. 30S nunca más. Rafael. Venceremos.